Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Ya comienza Conexión Parques. Información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por... Adrián Mercado presenta Expo San Juan Minera 2024, una exposición, toda la minería argentina. Participa y genera nuevos negocios y acuerdos comerciales. 21 al 23 de mayo, Predio Cepas Sanjuaninas. Sumate a Expo San Juan Minera. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Somos Newmark. Exploramos procesos que influyen en el real estate futuro, para estar al frente de todo cambio y tendencia a través de la más completa plataforma de servicios inmobiliarios corporativos. Newmark, experiencia al servicio de tu inmueble. Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Muy buenas tardes, estamos con una nueva edición de Conexión Parques y no se asusten, no están equivocados. Estamos reemplazando aquí con Patricia Malnati. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va la audiencia? Acá estamos, reemplazándola a María Lía, que nos abandonó hoy. Estaba cubriendo un evento muy importante en Neuquén, siempre trabajando, no es que está paseando. Pero bueno, ya la vamos a tener también, escucharla un poquito de lo que está haciendo. Esperemos tenerla, aunque sea un ratito, para que nos cuente qué está haciendo en Neuquén, en Vaca Muerta, en ese eventazo que están trabajando. Así es, y como siempre vamos a tener aquí información de lo que pasa en los parques industriales de Argentina y también a nivel mundial. Vamos a tener también, por supuesto, algunos conceptos que nos va a compartir Patricia sobre algunos eventos y algunas actividades de la cual ella es partícipe. Y también vamos a tener una invitada. Vamos a tener una invitada muy especial, a la doctora Tamara Quiroga, que es asesora del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio y nos va a hablar sobre un tema muy importante, compliance. Bueno, hay que estar preparados entonces y atentos para no perdernos esta información. Y hay muchas cosas que pasan en la industria, en los parques. Estamos en un momento de cambio muy fuerte en el país, como todos sabemos. Pero hay mucha gente generando cosas, mucho movimiento, muchos eventos. Muchos eventos. ¿Querés que hablemos de automecánica o después hablamos? Sí, ahora vamos a hacer un pequeño, anticiparnos un poquito y después vamos a escuchar primero los informes que tenemos. Pero bueno, tiramos un concepto. Bueno, la verdad es que, como bien contaron ustedes la semana pasada, estuve participando de la Feria Automecánica, la mayor feria latinoamericana sobre el rubro, y la verdad que fue todo un éxito. Las cifras muestran lo contundente que fue la visita, 27.000 personas participaron, realmente un récord absoluto de visitantes, además más de 600 marcas y bueno, 18 países. La verdad que se sentía, se vibraba una energía optimista en el mundo del autopartismo y bueno, espero que podamos seguir. Yo la verdad es que para mí fue la primera vez, fue muy interesante compartir, estuve en la isla de la Cámara Autopartista Proa y bueno, mucha gente que se acercaba a conocernos, a preguntarnos. La verdad es que me pareció que es un evento que valió la pena haber estado y un evento que también, por el tema que a mí me convoca, que es la sustentabilidad, mostró muchas marcas trabajando en el tema, tanto sea bueno de packaging, ¿no? de productos reciclados, de materias primas, de movilidad sostenible. Así que un eventazo. Mucha presencia internacional también, ¿no? Mucha presencia internacional. Hubo una isla con más de 50 empresas de Brasil, empresas de Turquía, empresas, bueno, como siempre, de China, pero sí, muy diverso el universo, ¿no? Mucha gente que viene también porque siente que hoy en Argentina hay una oportunidad, ¿no? Pero también muchas marcas argentinas que presentaron qué es lo que están haciendo, cómo están trabajando. Así que a mí eso me pareció muy valioso porque somos muchos los que estamos preparados para que los mercados se abran de alguna manera, ¿no? Muy bien.
Bueno, dicho esto, vamos a escuchar entonces, a compartir el micro sobre parques en Argentina que nos brinda, como siempre, Matías Urtac. Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. El Parque Industrial y de la Innovación de Posadas en Misiones sigue incorporando empresas de renombre internacional. En esta oportunidad se sumará Cajiba, una industria brasileña que se dedica a la fabricación de pelotas y es proveedora de la AFA. En principio contará con 60 operarios para fabricar las pelotas, pero el objetivo es incorporar más mano de obra en el corto plazo. Argentina no posee producción de balones a gran escala, lo que representa la posibilidad de sustituir importaciones de un producto muy requerido en el país. El objetivo de la firma es producir cerca de 50.000 pelotas mensuales de todos los deportes. Así se convertirá en una de las principales generadoras de empleo del bloque industrial. El Consejo Deliberante de Mar del Plata está avanzando con la aprobación de 2 pedidos del gobierno municipal para que lleve adelante gestiones para extender el recorrido de transporte público de pasajeros dentro del Parque Industrial General Savio. El concejal Ariel Ciano del Frente Renovador resaltó la importancia de este proyecto. A diario se trasladan al Parque Industrial más de 5.000 trabajadores y trabajadoras desde distintos puntos del partido de General Pueyrredón y muchos de ellos utilizan el transporte urbano de colectivos. La comunicación fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Legislación y será ratificada en la próxima sesión del Consejo Deliberante. En articulación con el Consorcio de Empresarios e Industriales del Parque Presidente Arturo Frondizi, el municipio de Río Cuarto, Córdoba, ejecuta obras de cordón cuneta con el objetivo de cubrir el 100% del predio en el contexto de un plan integral de revalorización que incluyó el recambio del sistema lumínico por LED, cloacas, fibra óptica, pavimentación, parquización, alumbrado perimetral y cámaras de seguridad. El intendente subrayó que a pesar del contexto económico de nuestro país, hoy vemos un parque industrial que se consolida día a día e industrias que siguen apostando, que quieren seguir generando más producción y más mano de obra para el beneficio de Junín, lo cual nos motiva para seguir por más. Muy bien, estamos como siempre por Ecomedios AM 1220 y también por los canales de YouTube de Ecomedios y de Conexión Parque. Bueno, Patricia, contanos un poco algunas novedades muy importantes que tenés. Sí, les voy a contar 2 novedades que me parecen muy importantes. Esta semana, en el marco del Summit Digital de Somos Pymes, se lanzó la segunda edición del premio Pymes Inclusivas que lleva adelante Somos Pymes y G100. G100 es una organización de 100 líderes que se replican en diferentes temáticas. En este caso es el ala de Recursos Humanos y Desarrollo de Talentos. Y bueno, este premio tiene el propósito de fortalecer y respaldar el ecosistema empresarial y con la meta de fomentar un enfoque humano y de responsabilidad social que contribuya al bienestar y el empoderamiento de las comunidades locales, guiados por los valores de equidad, inclusión y solidaridad. Somos Pymes, en alianza, se suma a esta iniciativa. El premio tiene 4 categorías: empleo joven, empleo más 45, empleo con perspectiva de género, empleo de personas con discapacidad. Tiene un jurado de muchos profesionales que trabajan en estas áreas, en la que estamos incluidas María Lía y yo. Y bueno, el premio pueden buscar todas la información para inscribirse en la página web de Somos Pymes. Ahí van a encontrar el formulario de inscripción, las condiciones, y va a ser un premio que va a ser otorgado en el mes de junio, creo que en el marco también del evento más importante de Somos Pymes. Eso es algo que te quería contar porque me parece realmente que es muy importante para visibilizar sobre todo a las medianas empresas que tanto trabajan, ¿no?, en temas que tienen que ver con la sostenibilidad y sobre todo con la diversidad y con la inclusión.
Y te quiero contar también, que me parece muy interesante para todos aquellos que quieran sumarse, la Unión Industrial Argentina lanza con su programa Ruta X un curso de sustentabilidad productiva PYME. Aquí también, quienes quieran sumarse, conocer información, el curso va a comenzar la semana que viene, el día 23. Son 10 clases, el programa son 10 clases que pueden ser presenciales o creo que virtuales las siguientes, en donde se van a conversar todos los temas que tienen que ver con cómo poder incorporar la sostenibilidad a las empresas. Es un programa, ¿no?, que amplía y profundiza los temas del curso que se está llevando adelante por UIA, que se llama Ruta Verde. Y bueno, en este contexto internacional en el que nos estamos moviendo, es importante avanzar en la mejora de la productividad, de la sustentabilidad de todo el aparato productivo. Está dirigido a empresas industriales, dirigido a directores y gerentes vinculados a las áreas de producción, tecnología, recursos y sustentabilidad. Son 10 encuentros, van a dar un certificado, es virtual, es gratuito y son 60 minutos. Así que creo que es una buena oportunidad para que quienes están trabajando en estos temas se profundicen sus conocimientos y quienes no empiecen a tomar contacto con estos temas que son de tanta importancia hoy para la industria. Muy bien, me parece buenísimo. Aprovecho también para contarles que el 22 de mayo, esperemos que no haya ningún otro paro, vamos a hacer con la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata la jornada sobre industria y desarrollo sostenible, y vos sos una abanderada justamente de estos temas, y quería preguntarte cómo vos ves que se van agregando más empresas, se van ordenando con los objetivos de desarrollo sustentable. Sí, yo veo que hay un nivel de madurez en las empresas diferente, hay muchas brechas, tenemos las grandes multinacionales o las grandes empresas nacionales que tienen la oportunidad de tener consultores, de tener equipos, ¿no?, que llevan adelante todos estos temas. Y después hay un universo PYME que necesita todavía informarse más, capacitarse. Quienes lideran las compañías tienen que tomar esta bandera, ¿no?, con responsabilidad, porque la sustentabilidad ha llegado para quedarse. Cada vez hay más normas legales que tienen que ver con cuestiones ambientales. Hoy un poquito le vamos a preguntar a Tamara, ¿no? La normativa ambiental y social crece. En los últimos años creció porcentajes increíbles. Entonces, quienes no se adapten a esta nueva economía y a estas nuevas normas, van a quedar fuera de mercado. Entonces, las industrias PYME, sobre todo las más pequeñas, tienen que buscar la manera de ir incorporando estos conceptos de forma, ¿no? Y un punto que me parece importante es, por ahí, a través de las cadenas de valor se puede llegar a todo este tipo de empresas, ¿no? Formándolas, concientizándolas, acompañándolas. Sí, hay un punto muy importante. Anteayer me llamaban de unas 2 empresas por el tema de la huella de carbono en el transporte terrestre, ¿no? Porque, porque les exigen a los europeos, exacto, cuando nos compran, les exigen que certificar justamente la huella de carbono, nuestra huella de carbono. Entonces, pero ahí hicimos por suerte contacto con empresas que brindan esos servicios ya en Argentina. Exactamente, hay muchas empresas que están trabajando, y en lo que es logística, sí, cada vez hay más pedidos, más solicitudes de cumplir determinadas normas, y va a haber que adaptarse, ¿no? El que no se adapte, el que no lo incorpore, digo que cuando quiera salir a vender al mundo no va a tener la oportunidad. Así es. Bueno, ¿te parece bien, Patricia, que podemos escuchar a Lía, que está desde Neuquén? Sí, a ver qué nos cuenta. Bueno. Muy buenas tardes, Patricia, Darío, muchísimas gracias por estar ahí cubriendo. Somos un equipo y ustedes, por supuesto, tienen un gran oficio, así que yo tranquila,
tranquila acá en Neuquén. Estoy en pleno desarrollo del evento Conectando Vaca Muerta 2024, que les cuento que ya tienen más de 400 personas anotadas. Esto explota, es una nave de 1800 metros cuadrados que está a full. Mucha expectativa también en todo lo que es la región, el desarrollo del segundo y el tercer anillo de las empresas pymes, de todo lo que se viene acá en Neuquén, que es el futuro de la Argentina, alrededor especialmente de lo que es Vaca Muerta. Han venido entidades como ADERPE de Mendoza, Ciali de Buenos Aires, hay de Parque Industrial de La Pampa, referentes, bueno, de todos lados. Este es un evento que está acompañado por todas las cámaras sectoriales de acá de Neuquén, pero también a nivel federal tiene el apoyo de Red Parques, de APIA, también de Red Mía y, bueno, como mencioné antes, del Consejo Inmobiliario Logístico Industrial Ciali, entidades todas federales que están dentro del ecosistema productivo. Muy contenta, tengo que seguir en el evento, estoy dialogando con muchas personas que en los próximos programas vamos a ir compartiendo y realizando entrevistas. Son referentes muy importantes para que les cuenten un poco todo lo que están viendo de lo que se viene y cómo acercarse a este mercado tan importante para todos. Así que les deseo un gran programa. Patricia, Darío, nuevamente muchas gracias y nos vemos el próximo jueves en Conexión Parques, otra vez a las 6 de la tarde. Muy bien, bueno, muchas gracias. Qué bueno escucharla, Lía, ¿no? Sí, sí, está muy activa, se ve, y con mucha información que nos va a traer para las próximas ediciones. Así es. Y bueno, esta semana hay como un tema así muy candente, muy vigente. Aparte, bueno, en las últimas horas el aumentazo que se dieron en el Senado, ¿no? Pero en el Senado Nacional. Pero ¿qué es lo que se ha desatado con la medicina prepaga? Estas denuncias que vienen dando vueltas ya de hace unas semanas atrás, pero con la cartelización, la forma de acordar o no, hay una denuncia, no sé si se va a comprobar, es muy difícil creo, que se hayan puesto de acuerdo en aumentar todo lo mismo, pero esto ha llamado un poco a la reflexión en cuanto a lo que pasa en Argentina. Hay una cultura que escudada quizá en las regulaciones del Estado durante muchas décadas, hace que a lo mejor haya sectores de la industria, tanto de servicios como de productos, que no están acostumbrados a competir. Entonces llegan a ese tipo de acuerdos y conveniencias. Bueno, por supuesto que uno ha logrado dialogar con algunas cámaras y no lo ven como algo malo. En algunos casos, sobre todo las grandes empresas, que son a veces, como se dice en el rubro de alimentación, por ejemplo, está el 90% del consumo provisto por 4 o 5 grandes corporaciones, y esas corporaciones suelen ponerse de acuerdo. Yo recuerdo, Patricia, en las épocas del auge de la gráfica, cuando estaba en Revista Gente, ¿no? Que los días lunes que se cerraba la revista, los directores de las revistas que competían entre sí se llamaban y se preguntaban: ¿con qué vas vos en la tapa? ¿Con qué voy yo? ¿Por esto? ¿Por otro? Y es como que es algo habitual, quizá entre todos los rubros. Pero bueno, ahora ha estallado esta situación, la justicia intervino. Yo no quiero desalentar a nadie, pero creo que va a ser muy difícil que devuelvan la plata, como dicen que le van a resarcir, porque a la vez los dueños de las empresas de medicina prepaga van a decir que le pagan más a los médicos, que están pagando más caros los medicamentos. Me imagino que va a haber un montón de vueltas en lo que va a ser la apelación que van a formular. Pero creo que esto no pasa en las pymes. Las pymes viven en otro universo. Sí, nos pasa en el sentido de que tenemos algunos proveedores monopólicos que se parece un poco de alguna manera, ¿no? Porque no tenemos la oportunidad de comprar en otro lado y tenemos que aceptar los precios, las condiciones de pago que ponen, y entonces ahí nos vemos un poco complicados a la hora de que nosotros también tengamos que comprar. Pero me parece que el universo pyme compite con precio, nunca no veo que se pongan muy de acuerdo entre los empresarios a cuánto van a vender y cuánto no.
no lo veo tanto, ¿no? La verdad es que no lo he vivido así personalmente, el tema de la cartelización de precios, sí el tema del monopolio, que últimamente ha sido algo que nos ha afectado, porque bueno, en Argentina los precios han aumentado de una manera que nos encontramos en imposibilidades de competir o muchas veces de salir al mundo, ¿no? Claro, sí, sí. Y hablaba ayer con otro empresario que se dedica al rubro automotor, justamente, a repuestos, y hablamos de lo que él hacía y no puede hacer. O sea, antes él importaba y exportaba a otros países de Latinoamérica, y ahora con los impuestos que tenemos se le ha hecho imposible exportar. Ha tenido que abrir filiales en otros países para directamente importar desde afuera, ¿no? Porque todas esas reformas que a lo mejor con buena intención se pretenden, ¿no? Reformas tributarias, laborales, jubilatorias, están bien, es momento de hacerlo, hay que acordar, por supuesto, con todos los interesados, los sectores, pero no es fácil cambiar la cultura argentina. No, y yo pienso que la competencia es buena y es sana porque te ayuda a crecer, ¿no? Pero también una competencia en igualdad de condiciones, porque te encontrás, no sé, el otro día en automecánica, bueno, había importadores que no tienen las mismas condiciones impositivas ni de costos laborales que tenemos nosotros. Entonces, bueno, la verdad que es difícil, ¿no? En ese mercado, y a veces se te acaba la posibilidad de productividad, ¿no? Más productivo ya no sabés qué hacer, y de golpe en este momento a lo mejor también con la baja de trabajo y el aumento de tarifas, que fue terrible, ¿no? Nos ha castigado muchísimo, salimos peor de precio todavía. Entonces, un poco lo que viene automecánica es esa preocupación, ¿no? Como que algunos industriales están con la mirada en traer más de afuera y dejar de producir algunos bienes acá en Argentina. Claro. Hablamos recién de las pymes y de las tarifas, y justamente en las últimas horas se conoció una denuncia pública, por ahora, no ha llegado a nivel judicial, del presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, de Guillermo Ciro, sobre las tarifas eléctricas que están recibiendo las pymes, que están evaluando porque parece que son mucho más de las previstas, de las anunciadas, que en algunos casos llegan al 500%, y están sobrepasando lo autorizado. Y hablaba Ciro de que se está ingresando a una zona de riesgo de cierre de muchas empresas, muchas pymes y muchos comercios de proximidad, porque se da un cóctel donde intervienen estas subas tarifarias, aumentos de impuestos en la provincia de Buenos Aires, municipios, también algunos tributos nacionales, y a eso obviamente que ingresa la baja del consumo. Total, la caída, la recesión es muy grande realmente. Yo estoy en un rubro que creo que estará en 40, 50%, y es difícil, ¿no? Uno quiere sostener porque también hay una cuestión que tiene que ver con el personal de tantos años capacitado. Entonces, bueno, uno le cuesta primero pensar que esa gente se quede sin trabajo, y después uno ha puesto mucho esfuerzo en construir equipos. Entonces, la verdad que es un cóctel complejo. Complejo para muchas empresas, para muchas pymes, como decíamos, y hay un dato que es muy llamativo para los argentinos, ¿no? Que es la caída del consumo de carne, que también se conoció a través del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, un 18,5% interanual, o sea, en relación a marzo del año pasado, que se ubica como el peor registro de nuestra historia. Desde que se mide esto, se calcula que el promedio ha bajado a 42 kilos anuales de consumo por habitante, que es una suma grave. Después, sí, y el número de personas en la pobreza ha crecido más allá, más de lo que lo dejaron, pero con una cifra muy importante en el último trimestre en el primer trimestre del 2024. Así que hay cuestiones difíciles que creo que deberían tener un equilibrio por parte del gobierno, ¿no? Sí, son alertas ya alertas rojas son, porque el tema es que la gente que se quedara sin trabajo, ojalá que no se quede nadie sin trabajo, obvio, pero toda esta pérdida de empleo, ¿de qué manera se podría canalizar?
porque no hay por el momento expectativa de creación de fuentes. Sí, es un tema muy complejo, la verdad que es complejo para las personas y también para las empresas. Como ya te digo, en nuestro caso, en muchas pymes, que somos pymes familiares, el personal es parte de la familia, o sea, hay gente que hace muchísimos años que está con nosotros. Entonces, bueno, se buscará alguna alternativa de suspensiones, creo que también los sindicatos van a tener que estar un poco más abiertos en ese sentido, ¿no? Para ir sorteando los meses hasta que esto se reacomode. Así es, sí, hay que buscar esas formas y es muy claro lo que vos decís, que el pyme es como una familia grande, ¿no? Hay muchas pymes familiares, entonces la verdad que es difícil sentarse frente a una persona y decirle, mira, hasta acá llegamos. Y bueno, también apostar un poquito más, uno va estirando un poquito más a ver qué pasa, ¿no? No sé, yo llevo muchos años liderando Jonsalva, esta situación no es la primera vez que la estamos viviendo, así que digamos que como empresarios hemos vivido esta situación, pero es muy dolorosa. Así es, y no hay empresario pyme si no se es optimista, así que sí, claro. Eso te entiendo perfectamente. Bueno, vamos a hacer una tanda y luego seguimos con Tamara, la segunda parte. Tamara. Con Tamara, la segunda parte de Conexión Parques. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Recientemente, la visita de la desarrolladora del Parque Industrial China Latinoamericana a Cuba permitió que entidades como la Universidad de Camagüey se asomaran a las potencialidades que brinda el proyecto asiático que enfoca campos para el desarrollo industrial y económico. Este convenio firmado con la universidad comprende acciones como el intercambio de especialistas y de estudiantes para el desarrollo de programas, conferencias, investigaciones científicas y estudios de pregrado y posgrado. El presidente del Parque Industrial declaró que ha sido un día histórico para Camagüey y China. Avanzamos un paso hacia el presente y el futuro, pensando en un parque industrial de ensamblaje a gran escala en la provincia. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia mexicana por el partido gobernante Morena, planea crear centros de desarrollo y aprovechar el auge del nearshoring si resulta elegida el 2 de junio. Nuestra idea es que se puedan hacer 100 parques industriales en el país vinculados a esta visión de desarrollo con el bienestar y la sustentabilidad, señaló. Estamos haciendo un esquema de planeación en el país que pocas veces se hace. Ahora se ha hecho para el sureste de México en términos de los 12 polos de bienestar, añadió. Bueno, muy bien, tenemos ya aquí a nuestra invitada. A nuestra invitada, una querida invitada, que es la doctora Tamara Quiroga. Tamara es abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica Argentina, es magíster en Relaciones Internacionales con orientación en Derecho Internacional y Organismos Internacionales por la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Derecho Internacional por la UBA, y es una mujer que ha sido investigadora, ha sido becaria, es docente, es una mujer que
tanto en lo nacional como en lo internacional, tiene una carrera enorme, pero hoy se desempeña como asesora del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la CAC, como le dicen, en asuntos relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa y los asuntos públicos internacionales, participando del diálogo público-privado en el G20, en la ONU, en la OMC, en la OCDE, en el WEF. Es asesora y ha sido asesora del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, miembro consultor del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Bueno, como ven, Tamara tiene un currículum maravilloso y es una persona increíble que conocí el año pasado en la oportunidad de haber ido juntas al Summit, Leader Summit en Nueva York de Pacto Global. Bienvenida, Tamara, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, gracias Patricia, siempre tan generosa. Hermoso escucharte y tener la oportunidad de conversar con vos. Gracias, Darío, por la invitación. Estoy muy contenta de estar, así que encantada de tener este diálogo. Bueno, nosotros también de que estés acá. Bueno, como vos sabés, yo tengo aquí mi columna de sustentabilidad y siempre invito personas que nos ayudan a entender los temas de sustentabilidad. Y como te dije, quería que pudiéramos introducirnos un poco en el mundo del compliance. Acá mucha audiencia sabe de qué se trata y mucha audiencia no. Es una palabra que se dice en inglés, así que sería bueno que nos cuentes un poco con la definición. ¿Qué es compliance, Tamara? Compliance, por suerte, digo yo siempre que es una palabra que cada vez nos es más familiar, porque realmente hace 20 años uno hacía compliance sin saber que se hacía compliance, ¿no? De alguna manera era como una palabra que estaba reservada por ahí a las empresas multinacionales o a las empresas que tenían estándares que venían de casas matrices. Y el compliance, esto que vos decís que es un término anglo, porque es la realidad, nosotros lo adentramos en la lengua castellana, pero es un término al que nos referimos en inglés, tiene que ver con el cumplimiento. Y entonces cuando uno dice, bueno, ¿cumplimiento de qué? Cumplimiento de, fundamentalmente, ordenamientos normativos, cumplimiento de regulaciones, cumplimiento de reglas específicas que son aplicadas a determinadas operaciones productivas. Y esto tiene mucho que ver con la estandarización de procesos, esto que habitualmente es algo que en las empresas grandes muchas veces vienen los lineamientos internacionales. De alguna manera esto se ha hecho en los últimos, me atrevería yo a decir, 15 años en el mundo corporativo de la República Argentina, mucho más extenso. Y entonces es esta observancia que hacen todas las empresas o el sector privado, que tiene que ver con el compliance desde el cumplimiento de estándares éticos también, ¿no? Desde el cumplimiento de reglas y regulaciones que hacen negocios más éticos, negocios más transparentes, negocios más íntegros. Y esto de alguna manera también implica un compromiso y un diálogo público-privado, porque de eso también se trata. Obviamente, generalmente son los estados los que tienen esta capacidad de regular muchas veces las actividades productivas, pero también el propio mercado te va llevando a observar ciertas prácticas y ciertas situaciones que te hacen más competitivo y te hacen más productivo y te hacen más rentable. Y entonces ahí es cuando empezamos a hablar del compliance como una ciencia que el empresario o la empresaria, para estar posicionado hoy en el comercio, tanto doméstico como internacional, tiene que observar. Y en los últimos años también esta concepción del compliance muy técnico, vinculado únicamente con el cumplimiento normativo, tuvo de alguna manera más amplitud y más llegada y más alcance. Entonces, hoy hablamos de otros conceptos, hoy hablamos de integridad corporativa, hablamos de integridad sostenible, hablamos de personas especialistas en cumplimiento normativo o especialistas en compliance, que también empiezan a ver y a observar otros espacios del desarrollo sostenible, otras columnas vinculadas con el desarrollo sostenible. Porque esto que vos mencionabas, que tuvimos la gran oportunidad de compartir el año pasado, este Summit en Nueva York, tiene mucho que ver con lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Y estos objetivos de desarrollo sostenible tienen además la traducción en una iniciativa de Naciones Unidas para lo que es el sector privado, teniendo en cuenta que, quiero yo decir, desde lo que es el comienzo del siglo XXI, los organismos internacionales empezaron a dejar de ser estrictamente espacios reservados para estados, para países, y empezaron a tener un diálogo con el sector privado mucho más activo y mucho más protagónico. ¿Será que ellos también se dieron cuenta del impacto del sector privado?
Yo creo que sí, creo que también tiene que ver con la necesidad multisectorial de estar involucrados en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y de decir, bueno, a cada cual le toca el metro cuadrado que le toca, pero todos tenemos una gran responsabilidad por tratar de ser agentes de cambio en ese metro cuadrado, Claro. ¿no? Un sector público que tiene que esperar al sector privado, un sector privado que tiene que esperar un sector público, y un tercer sector, sociedad civil, que está involucrado y que va y viene, ¿no? en esta avenida de doble mano en la que está el sector público y el sector privado. Y entonces en esta dinámica es la que todos nos encontramos de alguna manera representados y en lo que tenemos todos que observar cuáles son esas mejores prácticas que nos ayudan a tener en última instancia sociedades más transparentes, Claro. más honestas, más íntegras, más éticas. Sí, también hay una lógica que el sector privado, digamos, Patricia Gonzalva va a estar cambie de gobierno que cambie, en cambio el sector público va rotando, entonces el que tiene la experiencia y la continuidad es el privado que lo ayuda a veces el viento y a veces soporta el viento en contra, ¿no? Totalmente, Darío, porque esto que vos decís, ¿no? El sector privado es el que de alguna manera permanece en la fuerza productiva de un país. Y la realidad es que nuestro empresariado es un empresariado, como decimos siempre desde la Cámara, muy valiente, ¿no? Sí, porque totalmente. para ser empresario y empresaria en nuestro país, con todas las vicisitudes que tiene y con las políticas públicas tan pendulares que tenemos también, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente el Estado argentino en materia económica y productiva no son políticas públicas a largo plazo, somos un poco cortoplacistas Sí, en algún verdad. punto. Sí. Ojalá esto alguna vez cambie, porque de eso se trata también, tener el desarrollo de un Estado mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Y con un Claro. futuro de poner luces largas, de alguna manera, en lo que tiene que ver en el bienestar general, porque de eso se trata. Pero esto que vos decías de que es el sector privado el que de alguna manera también va armando la agenda pública. Claro. Y tiene Y necesita estar también en esas mesas Pero por donde se supuesto. definen las políticas, las Tiene que estar. normas. Tiene ¿no? que Porque estar. después es el que lo toma y lo tiene que llevar adelante. Después es en el sector en el que se implementan estas políticas públicas. Entonces, ese diálogo y esa articulación público-privada tiene que ser permanente, tiene que ser fluida, tiene que ser transparente, tiene que ser genuina, porque de alguna manera son estas políticas públicas las que lo llevan en el mediano y en el largo plazo al empresario o la empresaria a ser más productivo y también esto que decíamos, a ser agente de cambio en la sociedad, ¿no? Hoy el empresariado se reconoce con Sí, con total. un rol protagónico Sí, total. en el armado de Sí, sí. de la agenda de negocios. Sí, sí. Y me parece que eso es lo importante. Tamara, ¿y cómo lo bajamos a tierra? O sea, una empresa la llama, doctora Tamara, siéntese, dígame cómo empiezo a trabajar compliance. ¿Cómo se trabaja el compliance? Se trabaja, creo yo, en el día por día, ¿no? Como todo lo complejo, y hay que ir agarrando las cosas por el principio. Y entonces, de alguna manera, yo creo que lo primero es reconocer la organización a la cual uno está perteneciendo, o la que uno quiere cambiar, o la que uno quiere modificar, o en la que uno quiere implementar de alguna manera buenas prácticas en el tema de lo que es el compliance. Porque también en esto hay muchos estándares de organismos internacionales que son estándares internacionales que después, cuando uno los tiene que bajar a la tierra y a la realidad doméstica de la República Argentina y a la realidad federal de nuestro país, ¿no? Porque de esto no hay que olvidarse, es como un gran desafío también esta armonización de los ODS de Naciones Claro, Unidas claro. a lo que es la realidad quizá de una pyme en el interior del país. Total. Y eso es un poco nosotros lo que vemos, nosotros tenemos en la Cámara una comisión de desarrollo sostenible que es asesora de nuestro consejo directivo, que viene trabajando hace ya más de 10 años y yo tengo la responsabilidad y el placer también de ir acompañando esos procesos. Y esta pregunta que vos hacés es la primera, bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde Lo primero es empiezo? reconocer cuáles son los riesgos que tiene nuestra organización. ¿Podríamos decir que compliance es riesgo, análisis de riesgo? Es una parte del Una compliance, parte. ¿no? La detección del riesgo y las herramientas o los procesos que nos ayudan a mitigar esos riesgos y a controlar los potenciales daños. Porque de alguna manera también ese termómetro lo tenés que tener. Bueno, ¿a qué estás expuesto vos en tu actividad productiva? ¿A cuántas regulaciones estás atado de alguna manera? ¿O cuántas regulaciones te son aplicables? Y esto también del compliance más amplio, ¿no? Porque hoy solamente no hablamos de cumplimiento normativo cuando hablamos de compliance. Hablamos de un rol de un oficial de cumplimiento que tiene mucho que ver con los otros ejes de desarrollo El otro día sostenible. participamos de un evento donde hablaban compliance en género.
Por supuesto, porque todo tiene que ver con todo y la estructura de lo que es el concepto del desarrollo sostenible te lleva a explorar otros espacios. La agenda y la sinergia que se necesita entre lo que es compliance y derechos humanos hoy es innegable. Tenemos que hablar también de estándares sociales, tenemos que hablar de estándares de gobierno corporativo, tenemos que hablar de estándares ambientales, porque de eso se trata también un negocio ético, ¿no? De alguna manera, de dónde están haciendo los impactos en la actividad productiva que vos hacés. Y esto que vos decías, bueno, pero ¿por dónde empezar? Bueno, primero reconocer tu organización, cuáles son las herramientas que tiene tu organización y cuáles son también las prácticas de las iniciativas internacionales que vos podés tomar para de alguna manera llevar adelante en tu día a día productivo o en tu día a día empresarial. Y esto es primero reconocer a las personas con las que vos estás trabajando, el sector en el que vos estás produciendo, la cadena de valor que vos integrás y de alguna manera ahí empezar a detectar estos riesgos. Y por supuesto que si tenés la posibilidad de seguir ahondando y explorando este camino, te vas a encontrar con la posibilidad de tener un código de ética, de tener un programa de integridad, que esto también la normativa te va llevando, al menos en nuestro país o en las personas jurídicas tienen que tener estos programas de integridad. Ni hablar si sos parte de una cadena de valor internacional, que eso ahí de alguna manera te baja la línea el comercio internacional al cual vos querés estar involucrado, ¿no? Crecen las exigencias, ¿no? Del y exterior. Hoy sí, Darío, hoy estamos hablando de directivas de la Unión Europea específicas en debida diligencia, estamos hablando también de temas de deforestación, estamos hablando de un acuerdo de París que tiene un artículo 6 específico de mercados de carbono, estamos hablando de un acuerdo de Escazú, estamos hablando cada vez de más normativa que por supuesto después, yo que soy internacionalista, uno después lo analiza y decís, bueno, ¿cuánto de esto se puede armonizar con la legislación doméstica? Porque también ese es otro desafío que tenemos, y más los países que tenemos economías en desarrollo, porque bueno, no son las mismas recetas aplicables a todos, no son las mismas recetas de políticas públicas aplicables a todos los estados, pero sí tienen que servir de alguna manera como faro, ¿no? Estas líneas directrices de OCDE para empresas multinacionales de alguna manera después van derramando también en las cadenas de valor, en las pymes. Entonces, creo yo que lo principal es conocer tu organización, conocer tu empresa, el sector en el que estás produciendo. Intentar también formar parte de iniciativas y de acciones colectivas. Esto ayuda mucho también. Espacios también que tienen que ver con entidades gremiales empresariales, en las que el diálogo con los pares es muy importante. Total. Te nutre porque son espacios de articulación privada-privada en la cual se aprende y en la cual por ahí algo que le funcionó a la pyme del mismo sector o a veces también de sectores productivos diferenciales, lo tomás. Espacios como Pacto Global. Espacios como la Red Argentina de Pacto Global, que es una red que ha sido pionera en la República Argentina en materia de sostenibilidad corporativa. Nosotros desde la Cámara hemos formado parte del grupo promotor allá por el 2004 y que van llevando la bandera de esta sostenibilidad corporativa con todos los cambios y las vicisitudes que nos va llevando la comunidad internacional y la situación también económica en nuestro país. Estos espacios son muy valiosos para capacitarse y para tener más know-how de cómo hacer. Yo, la verdad que para mí ha sido sumamente valioso formar parte de Pacto, haber hecho el programa de integridad y haber escrito nuestro primer código de ética. Creo que es un buen ejercicio para las empresas empezar a hacer el código de ética, ¿no? Porque muchas veces las empresas, sobre todo las pymes más pequeñas, las pymes familiares, venimos con valores, ¿no? Que los traemos como legado, es como que está dado por sí, y está bueno escribirlo, reverlo, esos valores también escribirlos a lo que hoy está sucediendo, ¿no? Porque el mundo se va transformando y me parece que es importante. La verdad que para nosotros creo que sugerirle a las pymes que trabajen su código de ética es un primer paso para entrar en compliance, ¿no? Es que es muchísimo. Uno dice, muchas veces lo que sucede por ahí que nosotros lo vemos es que son empresas que cumplen con la normativa, que cumplen con los ordenamientos o que cumplen con las regulaciones, pero les falta descubrirse y autopercibirse como empresas sostenibles. Claro. Y entonces esto que vos mencionás, que es una
detalle, pero que cambia el día a día, porque también todos los miembros de esa organización se empiezan a reconocer en esos valores, empiezan a tener también como una dinámica ética común que los va llevando de alguna forma a decir, bueno, hay otra forma de hacer negocios, que no tiene que ver estrictamente con la rentabilidad productiva, ¿no? Que es como un concepto más de antaño, que queda un poquito ya como en desuso, ¿no? Pero hoy hablamos de empresas de triple impacto, hoy hablamos de empresas que tienen el foco puesto en la rentabilidad productiva, sí, pero también en el impacto social, también en el impacto ambiental y también en el gobierno corporativo, entendido esto como las buenas prácticas de tener de alguna manera órganos de gobierno y de decisión más transparentes. Entonces, esto me parece como muy importante. El otro día participé de un webinar donde hablaban que recién lo comentaba con Darío, el aumento de las normativas y las regulaciones en materia ambiental, ¿no? Y cómo también iban creciendo cada vez más la cantidad de países que tenían regulaciones, como para que ese comercio, sí, ¿no? Ese libre comercio estemos preparadas las pymes para comerciar con esos países, ¿no? Que si no lo trabajamos nos vamos a quedar finalmente sin la posibilidad. Y es que la agenda ambiental tiene como vida propia, digo yo siempre, ¿no? De todo lo que son los ejes de desarrollo sostenible, la agenda ambiental de los estados tiene como una dinámica muy particular. Y hay que observarla, y hay que verla, y hay que tratar de adentrarla también, porque tiene consecuencias, pero porque te permite hacer mejores negocios en el comercio internacional. ¿Por qué hablamos de desarrollo sostenible? ¿Cómo definimos el desarrollo sostenible? Es el respeto por los recursos que tenemos hoy, que de alguna manera no complejicen lo que viene más adelante de nosotros, porque tiene que ver con una cuestión y con un concepto de trascendencia, ¿no? De lo que uno hace hoy va a tener consecuencias en el futuro. Y esto, por ahí si lo hablábamos hace 100 años en materia de estrategia productiva, no teníamos tanto esta medición, ¿no? Y hoy lo vemos, y hoy lo entendemos distinto. Por supuesto que también arroja un montón de contradicciones, ¿no? Porque tampoco seamos tan idealistas y tan ingenuos o tan naivos, pero de alguna manera hay como una concientización mucho más fuerte del sector privado de que hay que intentar hacer negocios de manera más ética, ¿no? Sí, y traccionada por las cadenas de valor que creo que cada vez están exigiéndole más a sus proveedores, ¿no? Que también sigan adelante con el mismo plan que tienen ellos. Y de alguna manera te vas traccionando, te vas llevando. Lo podés ver desde dos lugares, ¿no? Si lo ves desde lo negativo te va condicionando, pero tratar de verlo también como algo que te va ayudando a superarte también en la productividad y que te va llevando a mercados nuevos, más competitivos, que hay que decirlo, tienen otros estándares algunos. Sí, y vos ves voluntad, flexibilidad en Argentina de parte de las empresas. Yo creo que hay un sector privado muy comprometido y que con los años se va comprometiendo cada vez más, y estamos hablando de cosas que por ahí hace 10 años no hablábamos, o hace 12 años no hablábamos, y se está hablando de un diálogo público-privado en el que estos temas sigue estando, más, menos, más, con más prioridad en políticas públicas o con menos prioridad, porque también hay que decirlo, hay otras cuestiones que tienen que ver con el día a día de la macro, y de una economía que te va llevando a otras urgencias y otras exigencias, pero se habla muchísimo, y yo creo que esto es un camino y es un tren que ya arrancó, y que hay que intentar subirse. Además es para todas las organizaciones, no solamente para el sector privado, también es para las organizaciones civiles, un parque industrial también, la administración de un parque industrial. Multisectorial. Y una empresa que diga, bueno, a ver, yo quiero trabajar compliance, un abogado, un consultor, ¿quién es el profesional más adecuado? Mira, viste que las empresas, bueno, cada cual, si vamos a poner el ejemplo de una pyme, en las pymes generalmente son pocos los colaboradores que están, tenés un liderazgo de dueño o dueña, bueno, vos lo sabés muy bien, empresa familiar, y entonces muchas veces estas cuestiones no es que tenés un oficial de cumplimiento en una pyme, porque también uno tiene que tratar de trabajar. La figura del oficial de cumplimiento es la figura, digamos, que lleva adelante las cuestiones de compliance. Y el Chief Compliance Officer o la Chief Compliance Officer es como esa figura particular que además la trae la normativa internacional y la normativa doméstica como un agente que tiene cierta responsabilidad en el que es el cumplimiento de los procesos y la observancia de la normativa aplicable en el sector productivo en el que estás
operando. Okay. Por supuesto que muchas veces esto es como un gran lujo para las pymes, ¿no? Total. Porque es una realidad. Entonces, lo que se intenta en estos programas y en estas acciones colectivas, mismo desde la Cámara, en alianza con otros socios estratégicos, claro, que tratamos de alguna estudios manera jurídicos, por de ir ejemplo, acompañando claro, a nuestros socios, muchas veces también es detectar una persona que pueda ir construyendo estos procesos, porque se trata fundamentalmente de esto, de tener políticas internas determinadas a la que todos los colaboradores de la pyme puedan llegar de una forma sencilla, ágil, claro, y que sepan también, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de negocios éticos, ¿no? Y que si se encuentran, suponte, con una situación de un conflicto de intereses, sepan cómo reaccionar, que tengan estas herramientas prácticas, porque a eso se expone absolutamente cualquier organización del sector privado. Por supuesto que desde lo público hay otra normativa, ¿no?, si vamos a hablar de ética, pero desde el sector privado, en el día a día, también reconocer estas cosas, ¿no? De eso se tratan los programas de integridad, de que todos los miembros de una organización puedan reconocer cuando hay algo, porque uno lo percibe, ¿no?, de alguna claro, manera. claro. No es que tenés que tener grandes conocimientos ni un doctorado en cumplimiento normativo, uno sabe también. Y entonces, de este acompañamiento que vos decís, bueno, es detectar a alguien que lo pueda ir acompañando y llevando en lo que es la estrategia de compliance. Claro. Sí, hablabas de por ahí la diferencia en la extensión argentina en lo que es lo que se denomina el interior, ¿no? Aunque estamos todos adentro, pero bueno, se habla interior y lo que es el Gran Buenos Aires quizá, o las grandes capitales. ¿Cómo se llega a esa gente? Es un gran desafío y las gremiales empresarias tenemos ese desafío asumido porque además en el caso de la Cámara representamos a más de 900 cámaras, o sea, somos Cámara de Cámaras y entonces tenemos socios territoriales, tenemos socios sectoriales, que son cámaras del interior del país que muchas veces representan economías regionales y muchas veces representan sectores productivos. Entonces, se llega haciendo camino al andar, ¿no? Se llega invitando a estos espacios de comisiones o de grupos de trabajo y ofreciéndoles también la posibilidad de contar con herramientas de acciones colectivas que están bajadas a la realidad, ¿no? Porque ese me parece que es el desafío también de la federalización, total, ¿no? Claro, esta armonización de decir, bueno, porque a veces uno viene con, bueno, el estándar de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro. ¿Y cómo hacemos esto en el día a día? Es un título ya. ¿Cómo lo hacemos? Claro. Entonces, es ir bajando también de uno por uno y entendiendo también que esto es rentable, porque de eso se trata, ¿no? Eso es fundamental, te iba a Esto decir. Es rentable. Decime cómo los convencemos, Tamara, porque viste que te dicen, no, a los empresarios hay que convencerlos mostrándoles plata. Bueno, decime cuál es el ahorro o el beneficio. Pero es que no hace falta más que ver a veces estadísticas que por ahí son muy frías, pero las empresas que son parte de cadenas de valor virtuosas, por decirlo de alguna manera, tienen mayor rentabilidad. Entonces hay que verlo también desde ese lugar, ¿no? Que conviene más a la economía hacer las cosas bien. Sí, yo decía el otro día, también siempre monetizamos todo, pero hay valores, por lo menos yo lo siento así, que quizás no tienen un valor económico puesto en pesos, ¿no? Ser honesto, no ser corrupto, cumplir determinadas normas, todo eso a veces tiene un valor moral que, bueno, también es un valor. Entonces, si nos vamos a guiar porque todo tiene que ser, a ver cuánto ahorramos, ¿no? Pero también siendo éticos, fidelizamos clientes. Totalmente, y tiene que ver con lo reputacional. Y eso también. es exactamente, con la gobernanza, con la reputacional, que me parece sumamente importante. Y es un momento donde se están mirando muchos estos temas. Se miran, se miden, solo se miran, sino que se miden, y cuando vos medís, monetizás. Exacto. Y cuando vos monetizás, tenés acceso a créditos, y cuando vos tenés acceso a créditos y a financiamiento, operás productivamente con mucha más espalda. Entonces, hay que empezar a ver ese loop más virtuoso, que cuesta, porque además en la economía nacional cuesta, porque es esto que hablábamos al principio de la conversación, hay otras cuestiones, hay otras preocupaciones, pero se puede, ¿no? Y es intentar ser agente de cambio en el metrito cuadrado que te tocó. De eso se trata, me parece. Pero sí, total, hay que ir por ahí. Una maravilla escucharla, ¿verdad? ¿Viste? Sí, clara, rotunda, bien explicado. Mucho conocimiento. Mucho conocimiento, y algo que me queda de lo que dijo Tamara, la importancia de sumarse a las cámaras, ¿no? Esto de buscar espacios en donde podamos aprender, no es tan difícil, se puede lograr.
Lo digo sobre todo por las pymes, porque muchas veces también siempre la experiencia que nos muestran, la experiencia de la multi, y bueno, ¿no? La pyme se encuentra como que no sabe por dónde empezar, entonces las cámaras, Pacto Global o WIPA o lo que fuere, las uniones industriales, son lugares de aprendizaje, Totalmente. de encuentro con otros, ¿no? En Totalmente. los que compartimos experiencias por ahí más sencillas y bajarlo a tierra. Total. Bueno, creo que tenemos que cerrar, Darío, se nos pasó volando. Rapidísimo, la verdad que un placer compartir con Patricia, bueno, y Podemos con dejarla Tamara li- hasta media hora también, muy Podemos bueno. dejarla libre en Neuquén, que se quede unos días más. Ya en 7 días va a estar acá de vuelta, ¿eh? Bueno, Así que bueno, en 7 días habrá más Conexión Parques. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a Tamara que gracias, nos, Tamara, nos gracias. ilustró tanto sobre estos temas. Gracias a ustedes. Y Patricia, otra vez por compartir este momento. Gracias, Darío, un gusto y bueno, saludos a la audiencia y nos vemos el próximo jueves con Lía, ya, acá. Conexión Parques fue auspiciado por Adrián Mercado presenta Expo San Juan Minera 2024, una exposición, toda la minería argentina. Participa y genera nuevos negocios y acuerdos comerciales. 21 al 23 de mayo, Predio Cepas Sanjuaninas. Sumate a Expo San Juan Minera. Organiza Panorama Minero. Invita a Adrián Mercado. Somos Newmark. Exploramos procesos que influyen en el real estate futuro para estar al frente de todo cambio y tendencia a través de la más completa plataforma de servicios inmobiliarios corporativos. Newmark, experiencia al servicio de tu inmueble. Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta.